Bueno, feliz año para cada uno de ustedes. Espero que hayan celebrado con sus familias, con sus amigos, una gran celebración de este nuevo año 2025. Mi nombre es Darío Vargas, soy uno de los pastores aquí de la Iglesia Metodista de Covenant y nos alegra que estén con nosotros. Quizás algunos de ustedes la primera vez, bienvenidos a Covenant. Y algo que ustedes vieron en este video, que le llaman en inglés bumper video, es para hacer la introducción a las series que vamos a iniciar aquí en la iglesia de Covenant. Y no solamente en esta iglesia, sino el resto de los campuses, diferentes campos de la iglesia metodista de los Wilderness. En todos los venues se va a estar llevando a cabo estas series que se llama Haciendo Espacio para Dios. Y coincide también con lo que se llama en inglés stewardship, que significa mayordomía, que significa no solamente llevar a cabo la promesa de generosidad, sino no es solamente dinero, sino es también lo que nosotros vamos a lograr durante este año 2025, permitiendo que nosotros tengamos más de Dios, que podamos hacer espacio a Dios en nuestras vidas. O sea, durante estas 4 semanas vamos a estar escuchando un mensaje en el cual vamos a aprender qué tengo yo que abrir espacio, qué tengo que colocar en mi vida en este nuevo año. Y hoy, iniciando como primer sermón, vamos a estar aprendiendo una de las cosas más importantes, y es estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios de una manera mucho más permanente? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios incluso haciendo mi trabajo diario? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios no solamente los domingos, no solamente durante las horas en donde yo estoy orando en la mañana? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? Porque Él está vivo, Jesucristo vive. Y ese es el mensaje para el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer espacio para estar en la presencia de Dios? Y estas series, si ustedes se dan cuenta de la jarra, y algunos probablemente han visto esta ilustración, tenemos una jarra, tenemos unas piedras, tenemos arena y tenemos una grava. Aquí falta la grava. Creo que tenemos una imagen donde presentamos las tres, y lo puedes colocar, Paola, en donde tenemos las tres. Vamos a aprender inglés acá, recordar inglés. Tenemos el vaso, el jar, rocks, pebbles, sand, las rocas, la grava y la arena. Y quizás has visto tú esta ilustración. Y básicamente lo que significa es, el vaso representa tu vida, ¿ok? Y de izquierda a derecha vamos a estar viendo que las rocas representan lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y después vamos a ver la gravilla, que tiene menos importancia, y por último la arena, que es menos importancia. Quizás son las cosas más urgentes. Y la ilustración consiste en lo siguiente. En el vaso solo pueden caber una cantidad específica. Básicamente tiene un espacio, tiene una dimensión. Entonces, ¿qué vas a colocar en tu vida para llenarlo? Porque ese vaso representa tu vida. Y desafortunadamente nosotros lo que hacemos de una manera innata, quizás por el mismo pecado original que traemos, lo primero que hacemos son las cosas menos importantes, son las cosas que menos nos cuesta trabajo, son las cosas que menos nos afligen, las cosas que más nos gustan, nuestros deseos, los deseos del cuerpo, los deseos también del ego como tal. Entonces colocamos originalmente y rápidamente colocamos la arena primero. Y después colocamos algo más importante, sí, algo probablemente que es importante para nosotros, quizás también tiene que ver con, por supuesto, la carrera, por supuesto, el poder desarrollarme profesionalmente, por ejemplo, también el poder pagar mis deudas, etcétera. Esas también son medio importantes. Pero ¿saben qué? Dejamos las piedras al final. Y las piedras son lo más importante. Así que yo te hago una pregunta. ¿Dónde está Dios? Si ya colocaste tú las prioridades para este año, ¿dónde en esta analogía que estoy comentándoles, dónde está Dios? ¿Dónde has colocado Dios en tu vida? ¿Cuál es la prioridad que tú has colocado primero? ¿Está Dios como una prioridad en tu vida? ¿Está Dios como roca, que es lo primero que yo debo colocar? Porque si tú quieres colocar todas esas cosas, la ilustración, y lo pueden hacer en su casa, lo que tengo que hacer es colocar las rocas,
dentro de la jarra, después debo colocar la gravilla y por último la arena, lo menos importante. Y así puedes colocar todas las cosas que querías en un principio como objetivo. Entonces la pregunta que te quiero hacer: ¿dónde está Dios en tus prioridades? Si ya colocaste tus prioridades para el año 2025, ¿está Dios en tu vida? ¿Es en alguna de ellas que tú lo tienes presente y vas a hacer el esfuerzo para estar en su presencia? Eso es lo que vamos a hacer, estar hablando, como les comentaba, en el día de hoy. Ahora, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? La Biblia también habla de otras formas de describirlo. Significa estar en comunión con Dios. Significa caminar con el Espíritu, como lo dice también Pablo. Significa que tú sientes su presencia en todo momento. Significa que las escrituras que te has memorizado aparecen fácilmente en el momento que tú sientes un ataque por parte del enemigo, como lo mencionaba ahora Arnold acerca de la historia de esa canción. Nos llegan mensajes negativos, nos llegan mensajes de los espíritus realmente malos que están atacándonos y nos tratan de convencer de que no eres una persona amada, que tienes que buscar el amor fuera de Dios en el mundo, o probablemente que no tienes forma de poder superar y resolver tus necesidades y la ansiedad que estás teniendo en este momento. Esas son mentiras que el enemigo ha colocado por el pecado original que todavía tenemos en nuestras mentes. Luego, lo importante en la práctica de la presencia de Dios es poder romper ese hábito. Y hay tres cosas que vamos a mencionar en el mensaje. Lo primero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil vivir en la presencia de Dios y recordarse de Dios diariamente y la mayor parte del tiempo durante el día? ¿Por qué es tan difícil? Lo vamos a tratar de responder. Lo segundo es cuál es la base bíblica para entender la presencia de Dios. ¿Qué podemos nosotros hablar bíblicamente para que entendamos que tenemos que vivir en la presencia de Dios todo el tiempo? Y tercero, ¿cuál es la fórmula? Si hay alguna fórmula. Empecemos con la primera. ¿Por qué es tan difícil? Y es difícil, ya más o menos lo mencioné anteriormente, porque hay una lucha interna en la mente humana. Nuestra mente envía una orden al cuerpo. Miren cómo funciona. Nuestra mente envía una orden al cuerpo y nuestro cuerpo responde dependiendo de esa orden de una manera automática. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua aquí al frente mío, yo le digo a mi mente, quiero tomar agua. De manera natural, mi mente le da la orden a mi mano que extienda la mano y tome el agua y tome del agua. Automáticamente, la mente no rechaza esa orden. O si yo quiero moverme de aquí hasta allá, da la orden y yo empiezo a caminar y no hay un rechazo por parte de la mente. Pero en el momento que la mente intenta mandarse a sí misma, se encuentra con una oposición. El momento en que tu mente dice, vamos a orar, voy a tomar un momento de oración, voy a leer un salmo, te levantas temprano, te vas a sentar y en ese momento la mente empieza a oponerse. O quizás desde antes, quizás estás acostado y empieza a decir de tu mente, ¿cómo así que vas a gastar 10 minutos de tu tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué va a gastarlo? ¿Por qué no lo haces por la noche? ¿No te das cuenta que es más fácil? Quizás, y algunos me lo han mencionado, los días domingos, aquellos que trabajan en delivery, es el mejor día para hacer delivery. Es que es el mejor día, pastor. Y yo les digo, es que allí tu mente, exactamente, el enemigo te ha colocado eso en tu mente porque es una mentira. No puede ser que el domingo sea el mejor día para hacer delivery. No puede ser que el domingo sea considerado como un día en donde no vas a honrar a Dios, donde deberías colocarlo como primera vez. Deberías colocarlo como primera vez, no solamente el domingo, sino también durante el día poder hacerlo. La semana pasada los invité como iglesia a que hiciéramos ayuno y oración. Y ha sido precioso escuchar la mayoría de ustedes que han iniciado por primera vez la práctica del ayuno y la oración.
Y también me han comentado que ha sido muy difícil porque en el momento en que empezaron a pensar, voy a ayunar mañana, ese día sentían más hambre que de costumbre. Me decían, pastor, no pude hacerlo. No pude hacerlo, era el hambre, el dolor de cabeza, la falta del café, terrible. No pude hacerlo. Como también habían otras personas, y una en particular que me dijo, pastor, por primera vez hice el ayuno y la oración y ayuné por 24 horas. Gloria a Dios. Por 24 horas logré ayunar. Incluso cociné y guardé los alimentos en el refrigerador. O sea, estuve con hambre. Sin embargo, le pude decir a mi mente y dar la orden a mi mente: no, tú no me manejas a mí. Vamos a ayunar. Vamos a ayunar y vamos a orar por el Señor. Y efectivamente logró completarlo. Ese es la práctica que nosotros debemos lograr. Ese es el hábito que tenemos que romper, que viene precisamente del pecado original. Porque les aseguro que Adán y Eva tenían la mente sin ningún tipo de virus o ningún tipo de hábito de irse hacia otro, a no hacer la voluntad de Dios. Adán y Eva caminaban con Dios todo el tiempo. Adán y Eva estaban presentes con Él. El Señor caminaba en el Edén, si lo leen ustedes en Génesis. Él estaba presente y interactuaba con Él con ellos permanentemente. No sabemos por cuánto. Si tú lees Génesis, no sabemos por cuánto, pero probablemente debieron sido varios años. Probablemente hasta cuando llegó el pecado original y llegó la serpiente, como lo sabemos muy bien, e hizo que Eva comiera del fruto del conocimiento y del bien y del mal. Y en ese momento las cosas, para nosotros hemos heredado eso. Para nosotros ha quedado una especie, aquellos que saben de computadores, yo lo digo como una especie de virus. Tienes un virus en tu mente. Eso es lo que pasa. Es un virus en tu mente que lo que hace es que no te acuerdes de Dios en ningún momento, porque quedamos separados de Dios. Esa es la causa del pecado. Pero aquellos que tienen a Jesucristo, aquellos que tienen y han confesado que son pecadores y que necesitan a un Dios y piden que el Espíritu Santo venga en ellos y que realmente podamos volver a nacer, es como la actualización de un firmware. Esa palabra no sé si la vean en computadores, pero en computadores algunas veces nos pide que actualicemos no sé cómo decir en español, pero firmware, no sé cómo se dice, Marcial, en español, software. Actualicemos el software. ¿Y qué pasa cuando actualicemos el software? El Espíritu Santo nos limpia absolutamente. Y ahora lo que tienes que hacer es practicar para que efectivamente sea una realidad, para que efectivamente sea una realidad. Aunque no somos responsables de los pensamientos que tú estás teniendo como cristiano, sí eres responsable de cómo manejas esos pensamientos. Lo repito, aunque no eres responsable de los pensamientos que te llegan en cualquier momento, porque te van a llegar, eres responsable de los pensamientos, de cómo los manejas. ¿Lo vas a cautivar? ¿Lo vas a alimentar? ¿Vas a obedecer lo que te está diciendo en mentiras? O lo que vas a hacer es precisamente pensar en la presencia, el Señor está presente, pensar en la presencia de Dios, pensar que Él está presente allí, recordar cualquier verso que tú hayas leído, de tal manera que tú puedas rechazar completamente ese pensamiento y decirle a la mente: vamos a hacer lo que vamos a hacer, vamos a adorar al Señor, o vamos efectivamente a eliminar ese pensamiento completamente. En el nombre de Jesús se va ese pensamiento. En el nombre de Jesús voy a estar pensando realmente en cómo Dios puede bendecir mi vida en esta circunstancia y en esto que está ocurriendo. O sea, ¿cuál es la base bíblica? Segundo, es difícil, lo sabemos por los hábitos, ya terminamos allí, pero la base bíblica y las buenas nuevas que tenemos, la buena noticia que tenemos es que la base bíblica para esta práctica, estar en la presencia de Dios, es básicamente entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él tomó tu posición y fue a la cruz y murió por ti, precisamente para que tú tengas vida eterna, precisamente para que tú tengas una vida abundante. Lo has escuchado múltiples veces, estoy seguro, pero que este año sea algo más tangible y más real en tu vida, de que tú has vuelto a nacer espiritualmente, de que tienes al Espíritu Santo en ti
Y esta práctica es fundamental para que eso sea una realidad y tú experimentes a Dios en tu vida. Créanme que es una realidad, créanme que es importante que practiquen constantemente estar en la presencia de Él. Bíblicamente la respuesta es la fe, porque nosotros somos salvos por fe. Bíblicamente, lo que les puedo decir es que es importante tener fe en Jesucristo y por lo que Él hizo con nosotros. Eso no es negociable. Como cristiano no es negociable. Tú tienes que tener fe. Jesucristo dijo, tanto amor el Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo que aquel crea en Él tenga, no se pierda y tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y la palabra que de fe como tal, nos la recuerda también el autor de Hebreos, que nos dice, el autor de Hebreos nos menciona en su libro, en el capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En realidad, sin fe es imposible agradar. No podemos agradar a Dios sin fe. Y la palabra fe, para que tú sepas, digamos, la raíz de la palabra fe, en griego se llama póstigo. Póstigo en griego, no soy experto leyendo griego, pero para que entiendan un poco el significado, y esto me gusta traerlo, porque normalmente colocamos la palabra en hebreo, colocamos la palabra en griego, tiene múltiples significados, y seguramente lo has sabido. Fe es creer, ok, sí, pastor, fe es creer, pero hay algo también que significa, que me encanta, y que yo creo que mejora la manera en que tú puedes entender la fe, es transferir la confianza. Tú transfieres la confianza. Fe es transferir la confianza en alguien más. Yo tengo fe en mi doctor, tengo fe en este doctor porque este doctor es experto, este doctor sabe cómo curarme. Yo transfiero la confianza y le entrego mi vida a ese doctor para que me sane. De la misma manera, si tú quieres vivir en la presencia de Dios, tienes que tener fe y transferir la confianza en todas las áreas de tu vida y transferírselas a Jesucristo. A Él es que tienes que transferírselas. No a ningún santo. No, a Jesús. A nadie más. Solo a Jesús. Porque está claramente escrito que solo a través del Hijo vas a llegar al Padre. Entonces esa fe es importantísima que la tengamos presente. Y lo otro es la práctica. Lo otro es el entrenamiento. Porque como cualquier hábito, tienes a Jesús, tienes el Espíritu Santo en Él, pero desafortunadamente todavía tienes el hábito anterior a haber recibido a Jesucristo en tu vida. Y ese hábito todavía sigue trabajando, ¿no? Ese hábito todavía está allí. Tú eres salvo por fe, pero como decía Pablo, yo quiero que mi cuerpo, hacer esto, pero mi cuerpo me invita a hacer otras cosas. Desafortunadamente todavía, a pesar de que hicimos la actualización del software o de este firmware, todavía hay unos glitches, como se dice en inglés. Todavía sentimos ese deseo. Todavía nuestra mente empieza todavía con ese hábito a pensar mal de las cosas en general y los malos deseos en general. Luego esa transferencia es importante y la práctica es bastante importante. La práctica es importante porque sabemos que nuestro cerebro también tiene neuroplasticidad y lo han leído ustedes. Nuestro cerebro constantemente se está renovando y se van abriendo nuevas neuronas, constantemente, todo el tiempo está ocurriendo. Luego con esta práctica de estar en la presencia de Dios, recordando las Escrituras, y voy a darles al final unos ejemplos de cómo pudieran hacerlo, vas a lograr esa plasticidad, vas a lograr nuevos caminos en tus neuronas para lograr tener a plenitud el estar en la presencia del Señor. O sea, ¿cuál es la fórmula para lograrlo? Practicar. No hay una fórmula que diga haga 1, haga 2 y haga 3 y lo logras. No hay una fórmula. Practicar. Es practicar. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: ya que han resucitado con Cristo, es decir, aquellos que han aceptado a Cristo en su vida, que tienen el Espíritu Santo, nosotros hemos resucitado, busquen las cosas de arriba. Noten el verbo, busquen. Es en presente y es todo el tiempo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Concentren, otra parte donde tiene que ver con nuestra mente, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tú tienes a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo está allí. Lo que tienes que hacer es buscar y estar concentrado en buscando las cosas arriba todo el tiempo. Es como, de alguna manera, la ilustración, y me gusta. C.S. Lewis es uno de los teólogos que ha escrito varios libros. Él escribió un libro en donde él dice que el cristiano es un animal anfibio. Anfibio significa que puede vivir en el agua y puede vivir en la tierra. Puede vivir en dos partes, como las ranas. Las ranas pueden vivir en la tierra y pueden vivir en el agua. Y tú, cuando has aceptado a Jesucristo, te vuelves en un anfibio espiritual. ¿Qué significa? Que estás viviendo en ambos mundos. Tienes un pie aquí en la tierra y tienes otro pie en el cielo. Tienes otro pie en el cielo. Ya tu ciudadanía cambió. Ya no eres venezolano, ya no eres mexicano, ya no eres colombiano. Tú eres del reino de Dios. Tú eres un ser espiritual con un destino infinito con el Señor. Tienes un pie en el cielo en este momento y tienes que vivir con los dos. Tú tienes que estar constantemente lidiando con las cosas de la tierra y las cosas de arriba. Pero por ese motivo tienes que entender también que entras en una especie de dimensión diferente. Por lo tanto, estar en la presencia de Dios es saber que si yo tengo que tomar una llamada difícil o tengo que tener una entrevista, por ejemplo, Dios está conmigo y yo puedo orarle antes de entrar en esa entrevista y decirle: Señor, necesito que estés presente conmigo y que me des las palabras en esta entrevista para poder llevarla a cabo y pueda obtener el trabajo que tú sabes que yo necesito. Una oración muy sencilla es saber que Él está presente, es verlo en las sillas, incluso en las sillas, si se está haciendo la entrevista, ver a Jesucristo sentado en la silla sonriéndote a ti y diciéndote: vas por el camino correcto, me tienes a mí y si esto es para ti te lo voy a dar. Definitivamente, si es la voluntad mía para ti, para el siguiente paso, te lo voy a ofrecer. Luego, los versos que tenemos que estar memorizando, pues son bastantes. Y allí la práctica de la Biblia, de la lectura de la Biblia, es importante. Por aquellos versos tú los puedes memorizar. Tú puedes utilizar tarjetas de 3x5, por ejemplo, y colocarlas en sitios donde constantemente ves esos versos y te recuerdas y los puedes memorizar. O usarlo en tu teléfono celular como el wallpaper del teléfono celular, de tal manera que puedas llegar a aprenderlo y usarlo en el momento adecuado. El rey David escribió el Salmo 139. En el versículo 23 y 24 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta parte de estar constantemente analizando examinando nuestros pensamientos es crítico. Es crítico para poder hacerlo. Porque para estar en la presencia de Dios como práctica, hay dos cosas que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que les mencionaba yo. ¿Qué podemos hacer? Hay dos, no es una fórmula, pero por lo menos hazte estas dos preguntas. Primero, ¿qué necesito eliminar de mi vida para hacer espacio para la presencia de Dios? ¿Qué tengo que eliminar de mi vida para hacer espacio en la presencia de Dios? Es quizás el entretenimiento, es quizás Netflix, es quizás el teléfono. Netflix es una cosa impresionante, les aseguro. O sea, probablemente ustedes han experimentado, me han invitado, a veces mis hijos me dicen: veamos, papi, esta serie. Bueno, ¿cuántas sesiones tiene? No, tiene 5 sesiones. Bueno, que no es tantas, porque yo no veo televisión, la verdad, eliminé la televisión de mi vida. Pero al final, por estar con mi familia, digo: ok, voy a verlo, voy a ver Netflix, capítulo número 1. Buenísima la serie, o sea, las series son buenísimas, buenísimas. ¿Qué pasa? Tú terminas la serie, la primera serie, e inmediatamente quieres saber qué está pasando, y la segunda y la tercera. Cuando te das cuenta, estás 1 o 2 de la mañana y no te despegas del teléfono, ¿o no? ¿Cómo puedo yo orar al siguiente día, tener 1 minuto con el Señor, si yo me gasté hasta la 1:30 de la mañana ya? Y quiero recordarles algo que lo vi claramente.
cuando Reed Hastings fue el cofundador de Netflix, ex CEO de Netflix, pero en su momento fue CEO, y le hicieron una entrevista. Le preguntaron, ¿cuál es el mayor competidor de Netflix? ¿Cuál es la compañía de streaming que más compite o que compite con Netflix y que no lo deja tranquilo? La respuesta de él, y búsquelo, eso fue en el año 2017, yo lo leí y quedé impactado. El mayor competidor es el sueño, porque lo que quiero es precisamente que todos dependan de Netflix y estén conectados todo el tiempo. Mi competidor es el sueño. ¿Cómo hacer que las series sean de tal manera que tú no te despegues y continúes gastando horas entreteniéndote? Terrible, terrible. O quizás es el teléfono. Y tan sencillo para este año es colocar límites en los aplicativos. Que tú pongas un límite y digas, no, voy a gastar solo 20 minutos en el día en Facebook o en X o en lo que sea, o Instagram o TikTok. Coloquemos límites. ¿Qué necesito? Y háganse en esta pregunta. Así como decía el rey David, decía, examíname, oh Dios, siéntate y examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Muéstrame qué cosas tengo que eliminar de mi vida para hacer espacio para estar contigo. Y por otra parte, ¿qué necesito añadir? ¿Qué roca necesito añadir a mi vida para hacer espacio para la presencia de Dios? ¿Qué arena tengo que sacar? ¿Qué grava tengo que sacar para colocar piedras? Para colocar piedras en mi vida para precisamente hacer espacio a la presencia de Dios. Y quizás lo que tengas que añadir son acostarme 15 minutos antes, evitar el Netflix que les comentaba, no tanto, y levantarme 15 minutos más temprano para llegar a hacerlo. Y lo otro que les voy a dar, que yo lo practico y me encanta, y son oraciones relámpagos. Es que mires tu día como una mini vida. O sea, el día que tú vives, míralo como una mini vida. O sea, te levantas, has nacido. Durante el día estás viviendo. En el momento que tú te acuestas, has muerto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Y bíblicamente el concepto es que nosotros tenemos que morir diariamente. O sea, ¿qué tengo que hacer durante el día para yo morir y entregárselo al Señor? Esos momentos. Llevar a cabo estas oraciones relámpagos cuando te levantas y tú le das, te amo Padre. Una oración muy sencilla. Te amo Padre. Gracias por darme un nuevo día. Cuando te sientas, por ejemplo, a comer, y eso es importante en las familias. Porque no este año cuando te sientas a comer como familia, padre e hijo, le van a enseñar a los hijos, vamos a orar por los alimentos. ¿Cómo hemos perdido esa práctica tan sencilla? Y decirle, Señor, gracias por los alimentos que estamos recibiendo. Señor, acuérdate de aquellos que no tienen. Te damos gracias porque tú provees siempre. Una oración muy sencilla para orar por los alimentos. O cuando vas a hacer una llamada, por ejemplo, que muchos de ustedes probablemente trabajan en ventas y sé que tienen que hacer múltiples llamadas. ¿Qué tal antes de hacer una llamada, tú oras por la persona a la cual tú vas a llamar? Yo fui vendedor y les cuento que esto para mí fue una gran ayuda cuando conocí al Señor, porque yo oraba por mis clientes, tenía lo que se llamaba el pipeline y tenía lo que yo veía a las clientes, tengo estos negocios próximos a cerrar. Señor, yo te pido que con la tecnología que estoy ofreciendo, porque sé que es buena, por supuesto, pues debe de ser así, o si no, no sería un vendedor efectivo, ¿no? Oraba por mis clientes para que precisamente el CEO de esa compañía o CIO de esa compañía pudiera a través de la tecnología llevar a las metas que él estaba teniendo. Antes de una llamada, haz una oración. Antes de enviar un correo crítico importante, haz una oración. Vive en la presencia de Dios. Dios está contigo, es más, está en ti. El apóstol Pablo 80 veces dijo, Cristo está en ti. 80 veces dijo, muy pocas dijo contigo, en ti, está en ti, tú has muerto y Cristo vive en ti. Cuando estás en un semáforo es otra que puedes aplicar, o coloca una alarma en el teléfono, que lo he dicho en algunos de los sermones, y finalmente cuando te acuestas dar una oración. E incluir esos versos y grabarlos, y memorizarlo. Uno que me gusta es el de la gratitud. El apóstol Pablo también en Tesalonicenses, es un verso que todos quizás conocen, en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 16, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todas circunstancias, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén alegres, estén alegres.
Es difícil, pero cuando tú empiezas a orarlo constantemente, te recuerdas, ok, ¿qué está pasando conmigo? Ok, no estoy contento, algo está pasando, estén alegres. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, estén alegres, más bien ora, porque esa es la voluntad de Cristo Jesús de que tú hagas, que tú estés en su presencia. ¿De quién más podemos hablar que de Jesucristo? Jesucristo vivía en comunión todo el tiempo con el Padre. Una de las historias cuando ustedes vayan a sus casas y vuelvan a leer es la resurrección del apóstol, de Lázaro, uno de sus mejores amigos. ¿Se acuerdan de la historia? Jesucristo estaba en otra parte y escuchó que Lázaro estaba enfermo, a punto de morir. Y él decide estarse prácticamente 3 días más en el sitio y finalmente ir a donde Lázaro. Y en el momento en que, después de encontrarse con María y con Marta y recordarles que Él es la resurrección y la vida, hace el milagro, el mayor milagro que podamos leer en las Escrituras, la resurrección de Lázaro. Y dice Jesucristo, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean lo que estuvimos hablando anteriormente, que tú me enviaste. Jesucristo muy seguramente, estando en la presencia del Padre, muy seguramente debió haber pedido: Señor, concédeme que Lázaro no muera. Concédeme ese milagro. Y no sé cómo debió haber sido la oración de Jesucristo al Padre. Y quizás le pidió Jesucristo: dame la oportunidad de volverlo a la vida en el momento en que me encuentre con Él. Dame esa oportunidad. Y Jesucristo en su oración responde diciendo: tú me escuchas. Es exactamente el mismo concepto que nosotros esa misma práctica que podemos llegar a implementar. Hoy mismo, después de salir del templo, lo podemos llegar a implementar. O gratitud, la otra que quería comentarles las ventajas son enormes. Quiero cerrar diciéndoles, las ventajas son enormes. Si en este año vamos a estar abriendo espacios, haciendo espacios para estar con el Señor, esta práctica, por eso la colocamos como el primer sermón del mes de enero, es estar en la presencia de Dios todo el tiempo. El Salmo 16 dice lo siguiente: las ventajas son múltiples. En el verso 8, creo que no están los slides, pero voy a leerlo desde antes. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Y al final del Salmo dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Nos da, a través de esta práctica de estar en la presencia del Dios, conocer la senda de nuestra vida. Nos da la alegría de tener al Señor con nosotros y la dicha eterna de caminar con Él a nuestra derecha. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Te damos gracias por esta práctica que tú, incluso a través de tu Hijo, Señor, nos has demostrado, y a través de las Escrituras, con tantos héroes de la fe, Señor. Todos ellos caminaron contigo, Padre, siempre en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que ahora que se inicie este año 2025, podamos practicar estar en tu presencia constantemente, Padre, en todas nuestras actividades diarias, Padre. Danos, Señor, esa oportunidad de examinar nuestros pensamientos, examinar cómo estamos viviendo nuestras vidas, examinar qué hábitos tenemos, Señor, de tal manera que podamos eliminar, como hacíamos en la ilustración, esa arena, esa gravilla que no es importante, y podamos involucrar las rocas que son importantes, Señor, como el estar en tu presencia de manera constante, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor, y ayúdenos a que sea realidad en nuestras vidas. Así sea, Padre. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.
que tanto amamos. Amén.